libro de Corintios, que ya había comenzado el hermano Diógenes. Amén. Así que continuaremos en el capítulo 4, 1 de Corintios, capítulo 4. Dice así la palabra del Señor: así considérenos todo hombre como servidores del Mesías y administradores de los misterios de Elohim, de Dios. Amén. Una de las cosas que hay un proverbio que dice que el que desconoce la historia está sujeto a volver a repetir los mismos errores. Amén. Y uno de los propósitos de la instrucción de las Escrituras es que los creyentes seamos apercibidos, que seamos sabios para que no cometamos los mismos errores que ya se vienen revelando dentro del comportamiento de Israel, dentro del comportamiento de la congregación. Amén. Así que estudiamos la Escritura para que el Señor sea ministrándonos y edificándonos, dándonos conocimiento, entendimiento de cuál debe ser el comportamiento adecuado para una congregación o para un creyente individualmente. Amén. La congregación de Corintios fue una congregación muy bendecida, porque había recibido lo que muy pocas congregaciones tal vez llegan a tener, y es que habían recibido, no tenían falta de ningún don, lo cual quiere decir que realmente todos los dones del Espíritu se habían derramado sobre la congregación de Corintios. Y por eso tenían apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, dones de milagros, dones de sanidades, pastores. Amén. O sea que tenían de todo allí. Y a veces sucede que cuando la situación está, cuando uno está en medio de una calamidad, luchando en medio de una situación, todos reman al mismo ritmo, ¿verdad? Y nadie se preocupa de situaciones, sino que lo que importa es salvarnos, lo que importa es poder salir a flote, poder sostenernos bien. Pero cuando el mar se calma y ya todo está bien, entonces la mente empieza a divagar. Y es donde sufren entonces los problemas. ¿Ven? Por eso dice por ahí un dicho que una mente desocupada es tierra fértil para malos pensamientos, para malas ideas. ¿Ven? Porque la gente empieza a meditar. Y en Corintios había pasado eso. Ya Saulo había pasado por allí, había estado allí unos años, había servido, había formado esta congregación. También había venido Apolos, y había venido el apóstol Pedro también, y otros siervos que habían venido allí a ayudar a formar a esta congregación. Y entonces, mientras estaban en el proceso de la evangelización, de llevar el mensaje, pues todos estaban ocupados en cuanto a la salvación y en cuanto a que el mensaje pudiera llegar a muchas almas. Pero una vez que la congregación se establece, Saulo se va y los apóstoles empiezan a irse, y empieza a formarse el liderazgo de la congregación, y ya todos y empiezan a ver los dones en la congregación, los dones del Espíritu y el poder del Espíritu. Entonces empiezan a surgir ciertos problemas que antes no se habían notado, y es que empieza a haber favoritismo dentro de la misma congregación, y empiezan entonces a unos grupitos a favorecer o a tener en cuenta o a valorar más a unos siervos que a otros siervos. Amén. Que es la queja que le llega a Saulo cuando le dicen por parte de los de Cloé que realmente unos dicen que son de Apolos, otros que son de Saulo, otros que son de Pedro, y así. Entonces ya Saulo se entera que hay favoritismo dentro de la congregación, y el problema es que el favoritismo trae consecuencias, y las consecuencias que trae el favoritismo es que se valora a alguien más que a otro. ¿Amén? Y de cierta manera eso también trae problemas para la congregación en sí, porque
la gente empieza a enorgullecerse de ciertos líderes y a menospreciar a otros líderes. Amén. Y es lo que Saulo está queriendo aquí aclarar con este versículo. Cómo la congregación tiene que percibir a los líderes. Cómo la congregación tiene que percibir a aquellos que sirven, aquellos que dirigen la congregación. Amén. Y tiene que aprender a percibirlos desde el sentido espiritual y no carnal. Porque cuando nuestros pensamientos no traspasan lo terrenal y no están enfocados en lo celestial, entonces son carnales, son pensamientos y acciones carnales. Para que nuestros pensamientos sean celestiales, tienen que sobrepasar lo terrenal y fijarse en lo que realmente, en lo celestial. Amén. Cuando los de Corintio empezaron a tener este favoritismo y a ver estas divisiones entre ellos y estas contiendas entre ellos de que quién es más grande, quién es mejor, entonces trajeron problemas para el liderazgo, porque los líderes también se afectan y los líderes entonces empiezan a sentir un poquito de ¿qué? De vanagloria. Es lo que siempre ocurre dentro de las organizaciones, ¿verdad? Hay quienes se quieren sentir más grandes que otros. ¿Amén? Entonces lo que Saulo está queriendo mostrar aquí es que cómo la congregación de Corintios tenía que verlos a ellos. No importa si era Saulo, no importa si era Apolos, no importa si era Kefas, Pedro. Lo importante que ellos tenían que ver es dejar de ver lo carnal, es dejar de ver lo natural, lo físico, lo terrenal. No ver a los hombres, sino que ver por qué era que esos hombres estaban allí. ¿Quién fue que puso a esos hombres allí? ¿Quién fue que llevó a esos hombres allí a Corintios para que les enseñaran, para que les predicaran? Amén. ¿Quién fue que los llevó? Dios, el Padre. Amén. Por la gracia de Jesús el Mesías, Saulo fue a Corinto, Apolo fue a Corinto, Pedro fue a Corintos, y todos los que tenían palabra o eran siervos de Dios iban a las congregaciones llevando lo que Dios, el Padre, le dio conforme a la gracia en el Mesías a cada uno. Amén. Y es así como los corintios tenían que ver a ellos, no como unos más grandes que otros, más importantes que otros, sino que todos eran ¿qué? Servidores de Dios, servidores del Mesías, que lo importante era ver a quién, al Mesías, ver la gracia del Mesías, ver la misericordia del Mesías, ver la bendición del Mesías a través de cada uno de ellos, y no ponernos entonces a valorar a unos más que a otros. Que eso es lo que hace la carne. La carne empieza, algo está tranquilo mientras todos están preocupados en un mismo objetivo. Una vez que todo se tranquiliza, entonces empiezan a sufrir. No falta quien empieza a decir, pero usted también es importante, pero usted también debería estar ahí, pero usted, y empezamos entonces a poner cizaña en las cosas, y en vez de que haya una bendición, lo que hay es un gran problema, porque viene la contienda, viene el conflicto. Amén. Y vienen las vanidades, el orgullo y afecta también a los líderes. Amén. De tal manera que eso puede afectar tanto a los líderes que inclusive para corregir lo que deben corregir, no van a poder corregirlo, porque entre ellos no hay unidad, no están en un mismo espíritu, no están en un mismo sentir, sino que están luchando con cosas carnales y terrenales, y el pecado entonces entra y baila dentro de la congregación, y los líderes no pueden hacer nada porque no hay unidad. Amén. Entonces, ahora todo esto ocurrió allá en Corintios y sigue ocurriendo, porque ¿cuántas congregaciones hemos conocido que se dividen por estas cosas? Amén. Ahora, también es verdad que encontramos servidores no buenos, amén, no fieles a Dios, que se equivocan, que hacen cosas, pero hay un procedimiento correcto para uno saber lo que debe hacer. Si un líder no está portándose bien conforme a la fidelidad a Dios y al ministerio, pues hay un procedimiento dentro de la congregación para poder llegar a resolver el problema. Pero ahora, el problema es cuando toda la congregación está ciega y no ve, tiene favoritismo hacia ese líder y no quiere corregirlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona que ve que las cosas no están bien? Pues lo mejor es que se vaya calladito. Amén. Y no esté ahí luchando consigo mismo, ni
ni tratando de resolver lo que no va a poder resolver, lo que solo Dios va a poder resolver. Es mejor retirarse, orarle a Dios, que tenga misericordia de ese líder, de esa congregación, y hacerse a un lado. Amén. No crear más contienda y más conflicto. Amén. Y dejarle a Dios el juicio, que es lo que Saulo va a decirnos aquí. Dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué? Hallado fiel. ¿Fiel para con quién? Fiel para con el Mesías, fiel para con el Padre. Amén. Porque es a Él a quien realmente servimos. Amén. Es a Él a quien realmente cada quien dará cuentas. Y eso es algo que cada creyente debe tener en cuenta. Realmente todo lo que tenemos y todo lo que hacemos es porque le servimos a Él. Y para Él es que debemos ocuparnos y debemos preocuparnos por realmente hacerlo mejor cada día. No pensando en lo terrenal, sino pensando que en hacer hallados fieles delante de Él, que al final nos diga, como dice en una parábola, ¿verdad? Ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Eso es lo que importa. Si los hombres lo valoran o no lo valoran, ese no es el punto. El punto es que cada quien tenga la paz como servidor de que hizo lo que el Señor le encomendó a hacer, lo llamó a hacer. Ahora, dentro de eso también ocurre que puede ser que una persona, un líder, sea mal juzgado por aquellos que no entienden su proceder. Amén. Porque a veces, para ser fieles al Señor, no podemos complacer a los hombres. Amén. Porque el que pretende complacer a los hombres, entonces va a ser infiel ¿a quién? Al Señor. Nos pasa lo que le pasó a Saúl, ¿recuerdan? Al rey Saúl, que Dios le manda a hacer una tarea, y cuando llega allá, entonces el pueblo lo convence de que no tiene que hacer lo que Dios le mandó a hacer, sino que se crean otra idea, tenía que acabar con todo, y él no escucha al pueblo, y entonces salva animales para holocaustos, sacrificios, y al final termina no haciendo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quiso agradar, tuvo temor del pueblo. O cuando decidió sacrificar sin esperar al profeta Samuel, porque el pueblo se le estaba yendo y tuvo temor de quedarse solo. Entonces, en realidad, hay muchas ocasiones en que un líder tiene que, aunque el pueblo no lo entienda o las personas no lo comprendan, tiene que perseverar en lo que Dios le mandó hacer. Amén. Luego Dios se encargará de mostrar lo que es o no es. Amén. Pero lo importante es que, como Saulo va a decir aquí, cada quien tenga la conciencia tranquila de haber hecho, o tranquilo de haber hecho ¿qué? La voluntad de Dios. Dice él, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, perdón, el 3 dice, pero yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, ni siquiera yo mismo me juzgo. Quiero decir que Saulo en realidad, en su conciencia no tenía nada, no había nada que él considerara que hubiera hecho mal, por el cual la congregación pudiera juzgarlo, o un Sanedrín pudiera juzgarlo, o él mismo se juzgase como que se había hecho algo mal. Amén. Eso no quiere decir que la gente no puede juzgarle, que la gente no pueda tener una idea equivocada de él, porque tal vez no entiende lo que está haciendo, por qué lo está haciendo y cómo lo está haciendo. Amén. Y la gente puede hacerse una idea equivocada de una acción de una persona, aunque la persona tenga paz en sí misma de que no ha hecho nada malo delante de Dios. Amén. Pero entonces depende de cómo cada quien percibe las cosas. Pero no es que se menosprecie el juicio de las personas, sino que cada líder tiene que tener la paz de que no tenga conciencia de que el pueblo lo puede juzgar porque ha hecho algo malo. Amén. Aunque puede darse que, como ocurrió con Saulo, que en otra carta vamos a ver cómo a él alguien lo juzgó mal y creó problemas dentro de la congregación. Amén. Dice, porque aunque de nada me acusa mi conciencia, versículo 4, no por eso soy justificado, pues el que me juzga es el Señor. ¿Qué está queriendo decir aquí Saulo?
que aunque él no tiene conciencia de haber hecho nada malo, no por eso puede ser sin culpa. Recuerde que hay pecados que son involuntarios y que al final el que lo va a juzgar es el Señor, y que si el Señor quiere, sí le puede mostrar errores que haya cometido que para él tal vez no fueron conscientes. Amén. Entonces, delante de Dios, por más que uno esté caminando bien y no tenga conciencia de que uno ha hecho algo malo o ha pecado, no por eso quiere decir que entonces uno está sin culpa. Amén. Porque si Dios quiere, realmente le puede mostrar a uno errores que para uno tal vez pasaron desapercibidos o no fui consciente de ellos, y entonces pues, delante de Dios no puedo justificarme. Amén. Sino que me acojo ¿qué? A la misericordia de Dios y al amor de Dios, para que aunque haya cometido errores, entonces sean perdonados por cuanto realmente no hubo intención en mí para cometerlos, o en la persona o en el líder para cometerlos. Amén. Y esto no solamente para los líderes, sino para cada creyente. Amén. Primeramente, de que no nos confiemos de que porque estamos cumpliendo con los mandamientos y estamos haciendo cuanto entendemos que debemos hacer, ya por eso entonces estamos sin faltas. Amén. Que recuerde que dice la Escritura, no es por obras para que nadie ¿qué? Se gloríe. Porque si Dios quiere, puede mostrarnos un montón de faltas que tal vez no fuimos conscientes de ellas. Amén. Entonces la idea es que cada persona, cada líder debe procurar caminar correctamente, ser, como dice la Escritura, ser irreprensible, que no haya reproche para con nosotros. Pero eso no quiere decir que por eso entonces nosotros debemos sentirnos como que ya somos santos, como que ya, o sea, no hay imperfecciones en nosotros. Amén. Sino que nos consideremos de que realmente al final el que nos va a juzgar es ¿quién? El Señor. Y el Señor sí puede realmente mostrarnos realmente lo que nosotros realmente ¿qué? Somos e hicimos y por qué lo hicimos. Amén. Recuerde que, como dice por ahí un dicho, cara se ve, mas no corazones, ¿verdad? Uno puede ver la apariencia de las cosas, pero en realidad la intención, eso es oculto. Solamente el que escudriña el corazón puede saberlo, y ese lo hace solamente el Padre y el Señor Jesús, a quien se le dio esa autoridad y ese poder. Amén. Dice, el 5 trae como resultado algo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. O sea, por cuanto nosotros no podemos conocer el corazón y la intención de algo, pues lo mejor es no juzgar, para no equivocarnos. Amén. Porque puede ser que aquello que vemos no es como lo vemos, y aquello que percibimos no es como lo percibimos, porque solamente, como dice la Escritura en otra parte, dice, ¿quién eres tú para que juzgues qué? Siervo ajeno. Porque si cae para el Señor, y si se levanta para el Señor, se levanta. No es bueno estar juzgando a los demás. Amén. Porque uno nunca sabe realmente cuál fue la causa de lo que pasó y por qué Dios permitió, o si lo que estoy viendo no es como lo estoy viendo y me puedo equivocar. Ahora, el problema de esto es que si el Señor es el que juzga, ¿quién somos nosotros para sentarnos en la silla del juicio? ¿En el punto? Si yo me siento en la silla del juicio, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Estoy usurpando la posición de aquel que es el único que puede juzgar. Amén. Ahora, lo que sí puedo hacer es que discernir las cosas y decir que considero que esto puede ser bueno, puede ser malo, pero para mí mismo. Yo, si considero que una acción de una persona no es apropiada, pues no lo aplico para juzgarlo a él, sino para mí mismo. Entonces digo, pues así como yo considero que lo que esa persona hizo no es apropiado, pues no lo voy a hacer yo. Pero no voy a ir a juzgarlo a él. ¿Entiende el punto? Porque el momento que yo me siento a juzgar a una persona, entonces me estoy poniendo en el lugar de aquel que juzga. ¿Amén? Y la Biblia muchas veces nos dice, ¿quién eres tú para que juzgues? ¿Amén? Entonces, no quiere decir que no podemos discernir las situaciones, que no podemos aprender de lo que vemos en otras personas. Pero lo importante es que no condenemos a esa persona,
sino que aprendamos para nosotros mismos del acto que vemos, si es bueno o es malo. Amén, para aplicarlo a nuestra vida. Luego dice que, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sí sacará a luz lo oculto de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces la alabanza le vendrá a cada uno de parte de Elohim. Fíjense bien lo importante de esto. Y es que en realidad lo mejor que uno puede hacer es, si uno ve algo equivocado en otra persona, si tengo la oportunidad de poder acercarme a esa persona y exhortarle a esa persona directamente y hacerle conocer mi sentir o lo que yo percibí, porque puede que esté equivocado. Recuerden que siempre tengo que acercarme a otro pensando que yo también puedo estar equivocado en lo que percibo. Amén. Porque si voy acusando y diciendo que tú hiciste mal, cuando puede ser que cuando él me corrija y me diga, no, pero es que usted no fue así como usted lo vio, entonces que voy a quedar mal, ¿soy quién? Yo mismo. Porque voy a quedar en que juzgué a la carrera. Amén. Entonces, ¿qué debo hacer cuando considero que alguien hizo algo malo o que está haciendo algo malo? Es acercarme a esa persona y hacerle saber lo que yo percibo. Ahora, no acusándolo, sino también pudiendo entender qué es lo que pasó. Ahora, si no me escucha, pues lo dejo aparte, me alejo de esa persona, pero en realidad no voy a condenarlo tampoco. Amén. Y mejor no empiezo a propagar lo que vi o lo que creí o lo que juzgué, porque entonces voy a contaminar al resto de las personas con algo que yo no estoy seguro que si estuvo bien o estuvo mal. Por eso el juicio, en lo posible, no hay que confundir que uno no pueda discernir las acciones, pero para uno mismo. Si yo considero algo malo, ¿lo considero para quién? Para mí mismo, para que yo no cometa aquello que yo considero malo. Y lo que considero bueno también lo aplico a mí mismo, para entonces hacer lo que yo considero que realmente es bueno. Pero recuerde, no sentarme en la silla a juzgar ni a condenar a nadie. Amén. Luego dice, se puede juzgar una enseñanza, se puede discernir una enseñanza, se puede discernir una doctrina, pero no juzgar a una persona. ¿Amén? Son cosas completamente diferentes. ¿Amén? El que nosotros traigamos una enseñanza y se estudie aquí, y se medite aquí, y se discierne aquí, no estamos juzgando a nadie. Estamos solamente discerniendo si esa enseñanza, si esa doctrina es conforme a la Escritura o no, es completamente diferente. ¿Amén? Pero ya lo que es juzgar a las personas ya es algo completamente diferente. Amén. Porque al final el que va a traer lo que es verdadero es Yeshua el Mesías cuando venga. Fíjense que cuando uno piensa en la historia de David, de los errores que David cometió, y uno puede ver que aunque Natán y había profetas en aquella época, nadie corrigió a David por el pecado que había cometido, ¿verdad? Nadie fue personalmente a decirle al rey, usted cometió un pecado grave, ¿verdad? Sino que Dios tuvo que hablarle a Natán, al profeta, después de un tiempo, cuando ya el tiempo había pasado, porque ya la mujer de Urías ya estaba embarazada y el niño ya iba a nacer. Entonces Dios llama al profeta Natán para que vaya a hablarle a David de las consecuencias de lo que había. Pero no vemos en la Escritura que nadie se le acercó a David para juzgarlo. Después David es que habla que sí hubo personas que lo juzgaron. Amén. Por causa de lo que ha hecho. Pero ¿qué pasó? Que al final Dios tuvo misericordia de él y lo perdona. Entonces si alguien juzgaba a David, ¿en qué quedaba el juicio? Si Dios al final de cabo tuvo misericordia de él. Porque hay que recordar algo que en la Escritura dice, cuando Moisés
pide el castigo para Israel cuando hicieron el becerro de oro, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo Dios? ¿Recuerdan algo que dijo Dios allí a Moisés? Iba a destruir todo el pueblo. No, pero después le dice, porque tendré misericordia de quien tendré misericordia. Amén. Quiere decir que si Dios es el juez y es Él el que determina al final a quién perdona y a quién no perdona, a quién salva y a quién no salva. Amén. ¿Quién soy yo para condenar a alguien si Dios puede perdonarlo? ¿Entienden el punto? Entonces, eso es lo que Saulo está queriendo decir acá. No usamos nada antes de tiempo, porque al final hay que dejar que sea Dios el que juzgue las cosas. Es como el que toma la justicia por su propia mano. Cada gobierno, cada nación tiene una justicia establecida, ¿verdad? Hay jueces, hay policías, hay fiscales. Y si alguien comete un delito, ¿a dónde se lleva? A los tribunales. Pero ¿qué pasa si el pueblo, si la gente toma la justicia en sus manos y hacen justicia? Pues ellos están sentándose, ¿qué? En el tribunal, y a ellos también se les va a juzgar porque hicieron algo contra la misma ley. ¿También? Para eso está la justicia establecida. Entonces, cuando uno usurpa la autoridad, usurpa, se sienta en la silla de juicio y juzga y condena, entonces claramente está metiéndose en lo que Dios no lo llamó a uno a meterse, ¿amén? Sino que debe esperarse. ¿Por qué Dios nos llama y nos dice, no os venguéis vosotros mismos? Sino da lugar ¿a qué? A la justicia de Dios, a la venganza de Dios. ¿Amén? Pero mucha gente no tiene esa paciencia para esperar que sea Dios el que traiga justicia, y entonces nos aceleramos y queremos hacer nosotros esa justicia. Amén. Digo, pero estas cosas, hermanos, las he aplicado en figuras a mí y a Apolos por causa de vosotros, para que nosotros aprendáis lo de no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. O sea, lo que Saulo está explicando aquí es esto que ya hablé de Apolos, de que en el capítulo 3, cuando él habla de que él sembró y Apolos regó, lo está diciendo es para que ellos entiendan de que realmente la obra no es de ellos, que ellos deben entender que al final todo es obra de Dios. Y así es como debe percibir a cada persona que habla el Evangelio, que enseña la palabra. No como verla uno más importante que otro, sino que tomar lo bueno que dice la Escritura, escudriñarlo todo, tomar lo bueno y desechar ¿qué? Lo malo. Amén. Conforme el Espíritu nos permita poder discernir. Entonces, lo que Saulo está diciendo aquí, que ese ejemplo que él ha traído de él y Apolo, simplemente es para que ellos comprendan que están siendo carnales cuando permiten que estas cosas sucedan en medio de ellos, de hacer favoritismo, de llenarse de orgullo a favor de un líder más que de otro. Amén. Y dice el versículo 7, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si es cierto que lo recibiste, ¿de qué te jactas como si no lo hubieras recibido? O sea, todo lo que un siervo de Dios tiene, no puede jactarse, no puede vanagloriarse. No importa el don que se nos conceda, nos es concedido, por lo tanto no es algo que es nuestro, sino que se nos concede, ¿verdad? Es como el mayordomo de una casa cuando se le concede las llaves de la mayordomía y entonces ya se cree que es el dueño de la casa. Así pasa a veces con los siervos. ¿Amén? Se nos olvida de que lo que tenemos no es nuestro y no se nos dio para vanagloria nuestra ni para beneficio nuestro, se nos dio fue para servir a los demás, y eso nos ayuda a mantenernos en ese estado de humildad de que no somos más que nadie, simplemente que fuimos favorecidos en cuanto a que se nos concedió un oficio o una posición. Amén. Pero que en realidad no somos más que nadie. Amén. Así que cuando nosotros empezamos a fijarnos solamente en el plano terrenal, en el caso de los corintios que se fijaban
tal vez en la posición de los líderes, y se olvidaban de que todo eso lo tenían porque Dios se lo había concedido. Entonces es cuando vemos que somos carnales, cuando dejamos de ver realmente lo que debemos ver, a quienes que debemos realmente honrar y a quienes que debemos realmente glorificar. Amén. Ahora, no quiere decir que a los siervos no se les debe honra, no se les debe apoyo o ayuda, claro que sí, pero sin detrimento de uno a favor de otro. Amén. Dice el 8 dice: ya estáis saciados, ya os enriquecisteis, si nosotros reinasteis, ojalá hubiéramos llegado a reinar, para que también nosotros reináramos con vosotros. Parece ser que la idea de los corintios era que ya como que el reino ya estaba allá. Mirando todo lo que habían recibido y todo lo que tenían, se consideraban que ya realmente ya el reino estaba allí en la tierra, y ellos reinaban. Pero Saulo va a hacerles ver de que realmente si el reino ya hubiera llegado, si ellos realmente reinaran, ya se sentían satisfechos, ya tenían de todos los dones y ya se sentían orgullosos de lo que se les había dado. Entonces ahora Saulo va a hacer una comparación en cuanto a lo que realmente está ocurriendo, y es en cuanto a ellos mismos como siervos. Dice: ya estáis saciados, ya os enriquecisteis, si nosotros reinasteis. El 9 dice: porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como a postreros, como a sentenciados a muerte, pues fuimos hechos espectáculo para el mundo, para los ángeles y los hombres. Y aquí Saulo que va a mostrar una ironía, que mientras ellos se creían que estaban reinando, Saulo les dice: si ustedes reinaran, nosotros también reinaríamos. Pero la ironía es que mientras ustedes se creen que reinan, nosotros estamos sufriendo y nosotros estamos padeciendo. Y mire cómo nos tiene Dios. No es una queja, es tratando de mostrarles que la realidad no es, las cosas no son como ustedes las están percibiendo, como ustedes las están discerniendo, sino que miren la realidad. Y dice, el 10 dice: nosotros necios por amor del Mesías, vosotros prudentes en el Mesías. ¿Por qué necios? ¿Por qué Pablo habla de que ellos necios en el Mesías? Porque para el mundo, recuerdo lo que dijo antes, ¿verdad? Los judíos, ¿qué? ¿Buscan qué? Piden señales, y las naciones, ¿qué? Buscan sabiduría, ¿verdad? Pero el Mesías era necedad para todos, porque tanto judíos como gentiles pues estaban menospreciando al Mesías. Amén. Entonces, necedad porque por cuanto ellos anunciaban al Mesías, y para el mundo era necedad. Entonces, pues dice: nosotros somos necios, mientras ustedes son, dice, prudentes. Amén. Porque no tenían la misma actitud de Saulo, o sea, no presentaban el evangelio de la misma manera en que Saulo tenía que confrontar a la población, a los gentiles. Amén. Luego dice: nosotros débiles, vosotros fuertes; vosotros honorables, nosotros sin honor. Hasta este mismo momento, y esto está diciendo el momento que él escribe la carta, padecemos hambre y tenemos sed, vestimos harapos y somos golpeados, y deambulamos de sitio en sitio. Lo que está describiendo es la forma en que Saulo y la mayoría de los apóstoles llevaron el evangelio. Realmente ellos vivieron para el evangelio. Amén. Y no buscaron ningún beneficio para sí mismos. Por lo tanto, de tal forma que sus mismas provisiones básicas eran muy limitadas. Su misma ropa era muy limitada. Amén. Y todo lo que ellos poseían era muy limitado, y muchas cosas dependían de la ayuda que podían darles. Amén. Pero hoy en día, ¿cómo andan los siervos de Dios? No andan en harapos, ni andan sin honor, que reclaman honor, reclaman vanagloria. No andan a pie, sino que andan en aviones. Amén. Y no tienen nada, sino que viven en abundancia y tienen riquezas. Amén. Así que mientras los apóstoles siguieron los pasos imitando al Mesías en cuanto
dedicarse solamente a la obra sin procurar nada para ellos. Hoy en día los siervos hacen todo lo contrario. Procuran todo para ellos mismos. Amén. Dice, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos, siendo perseguidos, soportamos. Siendo difamados, consolamos. Y esto es lo que decía antes, ¿verdad? El hecho que tú no tengas conciencia de haber hecho algo malo, no quiere decir que no te difamen. No quiere decir que no va a venir alguien a decir malas cosas de ti, aunque no sean verdad, pero van a querer hacerte daño. Amén. Luego dice, hasta ahora hemos llegado a ser como la escoria del mundo, el desperdicio de todos. Y estas las palabras que usan en griego, o están en griego, lo que quiere decir es como cuando una persona trata de limpiar la vasija y trata de quitar todo el hollín y todo lo malo que está pegado a la olla, para que entonces la olla se vea limpia. Así el mundo trata a los apóstoles. ¿Amén? Lo ven como que algo que estorba, que molesta, que se ve mal, pero se ve mal para la conciencia de ellos, porque el Evangelio trae ¿qué? El Evangelio, ¿cómo se dice? No, pero también el Evangelio exige una respuesta, ¿entiendes? O sea, confronta, perdón, la palabra. El Evangelio confronta al ser humano, amén, a verse como pecador o a rechazarlo, amén. Entonces, claramente, para el mundo, todos estos siervos que confrontan el mundo con su pecado, claramente son escorias, son algo que molesta, que hay que quitarlo, amén. Entonces se trae este sentido, que al final fue lo que hicieron, ¿verdad? Porque al final murieron, los asesinaron, los mataron, amén. ¿Por qué? Porque no dejaban en paz al mundo, amén. Dice, el 15 dice, el 14, perdón, no os escribo estas cosas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos amados. O sea, la intención de Saulo no es avergonzar a los corintios, sino que en el amor que tiene por ellos, y es aquí donde uno puede malinterpretar las cosas, porque alguien que escucha todo esto va a pensar que es que lo está queriendo avergonzar, ¿verdad? Por lo mal que están haciendo, por el mal entendimiento que tienen de las cosas. Pero lo que está diciendo, yo no lo hago porque quiero avergonzarlos, lo hago porque lo amo, y porque los amo, entonces tengo que hacerles ver el error que están cometiendo, y ese es el verdadero amor, ¿amén? El que trata de agradar, sino aquel que trata de ayudar a ver la realidad. Dice, porque aunque tengáis 10.000 pedagogos en el Mesías, o sea, aunque tengan 10.000 ayudantes, 10.000 maestros, dice, no tenéis muchos padres, porque en Jesús el Mesías yo os engendré por medio del Evangelio. Y aquí le está reclamando la autoridad por la cual él escribe, amén, a ellos. Y él escribe porque claramente Dios le concedió a él ir hasta Corinto y formar esta congregación. Por lo tanto, él, bajo esa autoridad que Dios le ha dado, bajo ese derecho, entonces él, no por corregir simplemente, sino porque los ama de corazón, entonces les escribe, amén, para demostrar, para ayudarles a entender que están haciendo mal. Luego dice, por tanto os ruego que me sigáis imitando. En otra porción escritural dice, imitadme a mí como yo imito al Mesías, porque el Evangelio se trata de eso. El Evangelio se trata de imitar al Mesías. Y si el Mesías no buscó nada para sí mismo, ¿por qué aquel que lo imita haría algo diferente? Amén. Es sencillo, el Evangelio es sencillo. Si yo imito al Mesías y el Mesías me mostró cómo él caminó, ¿qué tengo que hacer yo? Caminar como él caminó. Juan dice en otra parte, ¿verdad? Dice Juan, dice el que dice que lo conoce, ande como él anduvo. Y si él anduvo no buscando ningún beneficio propio, sino servir a la humanidad, servir al hombre, ¿por qué un siervo de él va a buscar su beneficio propio? Si lo que está imitándole a él, ¿en qué lo imita?
si está haciendo todo lo contrario? Mientras él no tenía dónde recostar la cabeza, hoy los siervos buscan tener riquezas y tener gloria. Amén. Entonces no hay comparación. Y esto no estamos usando a nadie, simplemente estamos mostrando lo que la realidad muestra. Una cosa es el Mesías, como los discípulos también lo imitaron a él, y como hoy los siervos, o los que dicen ser siervos, que dicen que sirven a él, están yendo por otro camino. No están siguiendo las pisadas de él. Amén. Dice, por esto mismo os envía a Timoteo, quien es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en el Mesías, tal como enseño donde quiera en toda iglesia. Lo que Saulo mandó a Timoteo es para que Saulo era muy imparcial. Amén. En todo lo que hacía, él tenía una constante. No obraba de una manera en un lugar y obraba de otra manera en otro lugar, sino que en todo lugar obraba de la misma manera y enseñaba lo mismo que el Espíritu le revelaba. Algo que quiero decir antes que se me olvide es esta enseñanza de hoy, esta palabra, debería servirnos para cada uno de nosotros que hacemos favoritismo en la vida, sobre todo con las religiones y con los hombres, y creemos a unos hombres más importantes que otros, por los títulos, por las posiciones. En realidad lo que uno debería mirar es lo que aquí está diciendo Saulo. Si uno va a apreciar a un siervo de Dios, debería apreciarlo en una cosa más importante. ¿Cuál es? Si ese siervo realmente imita al Mesías. Esa sería la mejor forma de uno poder apreciar a alguien que realmente sirve a él. Si yo veo que una persona que dice servir al Señor no sigue las pisadas del Señor, sino que va por otro camino, claramente no tengo que juzgarlo. Ya sé por dónde va su camino. Amén. Y lo que tengo que hacer, pues, buscar a mi Señor y buscar no cometer los mismos errores. Amén. Simplemente miremos a los siervos si están siguiendo las pisadas del Mesías o no las están siguiendo. Y ahí uno puede determinar en qué dirección, en qué pensamiento, en qué espíritu va ese servidor. Recuerda que la Escritura misma dice, y el Señor mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y hay siervos a los que no se les va a reconocer. Amén. Y la gente debería entender que esto no se trata de poner la mirada en los hombres y en las religiones. Se trata de poder entender de si esa persona que dice servir a Dios realmente imita al Señor. Si yo pongo la imagen de mi Señor aquí, la imagen no la imagen de la figura, sino la imagen que la Escritura me da de mi Señor, de cómo caminó Él, de qué buscó Él, de qué cosas no buscó, y pongo la imagen de otro siervo, de un siervo que le sirve a ver si, no dicen en español, en inglés, si machan, ¿cómo dicen en español? Sí, pero en español, ¿cómo dicen? Si encajan, ¿verdad? O se parecen. Entonces, si no encajan, quiere decir que entonces hay algo que no está bien. Porque la única imagen que tenemos como modelo, ¿cuál es? La imagen de nuestro Señor. Y es aquí donde realmente hoy el Espíritu nos inquieta a que entendamos de que no se trata de los hombres, no se trata de favoritismo, de favorecer a nadie, ni de ver porque alguien tiene un título o algo es más que otro. Miremos lo que es más importante. ¿Ese siervo realmente está imitando al Señor? ¿Está siguiendo las pisadas del Señor? ¿O está yendo por otro camino? Yo no veo a mi Señor en él, porque no está buscando, no está haciendo lo que el Señor hizo, ni lo que el Señor enseñó. Amén. Eso es lo más importante hoy en día. Amén. Porque al final, entonces voy a terminar siguiendo a alguien que realmente no me lleva hacia Él y que no me revela a Él, sino que me va a llevar por otro sendero, por otro camino. Dice, más algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiera de ir a vosotros. O sea, pareciera que los corintios que estaban en esta condición, realmente como que no les
no estaban preocupados de que fueran a ser corregidos y de que Saulo pensara en ir a corregirlos, porque se creían que ya ellos reinaban, dominaban, tenían de todo y no hacía falta de más nadie. Amén. Dice, pero iré pronto a vosotros, 19, cuando el Señor quiera, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que se han envanecido. Y aquí hay dos cosas importantes. Saulo, con todo lo que conocía del Señor, nunca dijo algo sin ponerlo en la voluntad del Señor. Amén. Dice, iré a vosotros, ¿y qué? Si el Señor quiere, si el Señor me lo permite. Porque el que sirve a Dios, aún en eso se manifiesta. El que sirve a Dios no sigue su propia voluntad. No es que mañana decidí irme para tal parte porque me quiero ir. No es que decidí hacer esto porque sentí una corazonada de hacer eso. No. ¿Qué es lo que el Señor quiere que tú hagas? ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado a hacer? Amén. No lo que a nosotros nos parece mejor, o más bonito, o más vistoso, o más bueno, sino qué es lo que Él, si somos siervos de Él, yo tengo que saber qué fue lo que Él me mandó a hacer. ¿Te imaginas que un siervo esté en su casa haciendo lo que le dé la gana sin que usted lo mande? ¿Le va a gustar a usted? ¿El siervo está sujeto a quién? Al amo. Un siervo no hace nada que el amo no lo... Y si el amo no lo manda a hacer nada, ¿qué va a hacer? Pues nada, tiene que esperar. Amén. O ocuparse en aquello que ya le mandaron a hacer antes, a mejorarlo. Amén. Eso es lo que realmente hoy en día, pero hoy en día las personas decimos ser siervos del Señor y hacemos nuestra voluntad, planeamos y hacemos cosas porque queremos que es lo mejor o que es lo que se debe hacer, pero no estamos orando, no estamos intercediendo, no estamos buscando, Señor, ¿qué es lo que me mandaste a hacer? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos? ¿Y cómo quieres que lo hagamos? Amén. Entonces, si somos siervos, eso es lo que debemos buscar. Un siervo debe buscar conocer realmente cuál es la voluntad de su Señor, para que entonces no vaya a ser tenido como que anda subordinado, haciendo lo que le parece y lo que cree. Amén. Y luego dice que conocerá no las palabras del poder de los que se han envanecido, porque el reino de Elohim, el reino de Dios, no consiste en palabras, sino en poder. Claramente cuando Saulo dice aquello, va a decir, bueno, no se trata de lo que hablamos, sino que el poder que Dios manifiesta para respaldar lo que cada quien dice. Pero al final no se trata de cuán bonito habla una persona, amén, o cuán elocuente es la persona para hablar, sino es cómo Dios respalda la palabra de esa persona. Amén. ¿Qué efecto causa esa palabra en la persona? Amén. Redarguye Dios, consuela a Dios, fortalece a Dios, ilumina a Dios. Amén. Sana a Dios a través de la palabra. Pero no es nuestra palabra, es cómo Dios respalda la palabra, haciendo que la palabra obre conforme la voluntad de Él. Y ahí se va a demostrar realmente. El problema es que a veces nosotros, los creyentes, confundimos la elocuencia con el poder. Amén. Confundimos las buenas palabras con el poder de la palabra. Porque no es el poder de uno, sino que es, si Dios nos dio su palabra, si la palabra viene de Él y es conforme Él la quiere dar, entonces la palabra va a hacer su efecto. La palabra va a cumplir su propósito. Amén. Y aunque la palabra es poderosa, yo no puedo hablar lo que yo quiera. Fíjense bien, una cosa que el Señor Mesías fue eso. Dice, lo que yo os hablo, no lo hablo yo. Lo que yo os hablo fue la palabra que el Padre me dio para vosotros. Fíjense que aún para uno enseñar, para uno meditar la palabra, para eso uno debe orar.
y debe clamar a Dios para que entonces sea Él el que nos revele qué es lo que debo hablar. Porque solamente Él, su palabra es la que tiene vida eterna, su palabra es la que tiene espíritu y tiene vida. Si nosotros venimos aquí a hablar, podemos hablar históricamente y filosóficamente de la Escritura, pero si Dios no respalda su palabra, entonces son palabras que vanas, aunque sea la Escritura. Porque la Escritura, si no es Dios el que la respalda, entonces también sería vana, porque sería solamente vanidad nuestra querer hablar aquí elocuentemente. Amén. Termina él diciendo: ¿qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o en amor y con espíritu de mansedumbre? Y entonces lo deja a disposición de ellos, de cómo quieren ellos que él vaya. Claramente, si ellos se corrigen, si ellos entienden, reciben el mensaje de buena voluntad y empiezan a discernir que lo que él está diciendo realmente han obrado mal, pues, y los redarguye y les hace ver que realmente no es buena la actitud que están tomando, y se corrigen, pues claramente cuando él vaya, pues no va a ir otra vez a regañarlos, ¿verdad? No va a ir otra vez a exhortarlos, sino va a ir a ¿qué? A fortalecerlos y a consolarlos. Y como dijo él, la otra vez que fui no les pude hablar como espirituales, porque aún sois carnales, porque cuando permite que estas cosas ocurran dentro de la congregación, entonces ustedes son carnales, son humanos. Amén. Pero si se corrigen y empiezan a ver las cosas como tienen que verlas, a mirar que todo es de arriba y no de aquí de los hombres, entonces pues claramente Saulo va a poder hablarles en términos espirituales y ya no terrenales. Amén. Vamos a dejarlo allí, mis hermanos. Dale gracias al Señor y que esto nos haya edificado. Amén.